Ahora tenemos la presentación del maestro Jorge Lascano. No sé maestro en qué, pero bueno. Buenas tardes, gracias por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés y yo mismo hice las diapositivas. La agenda, vamos a introducir el caso clínico, vamos a discutir un poco, vamos a hablar de la resolución y luego del mensaje para llevar a casa. La historia clínica es una mujer hispánica de 56 años, referida a la clínica por bronquiectasias. Refiere que sus síntomas comenzaron hace aproximadamente 2 años, con tos productiva, esputo claro, sobre todo en la mañana. Tiene mínima falta de aire, es capaz de hacer sus actividades diarias sin ninguna limitación respiratoria, pero se queja de fatiga. Se cansa, hace sus cosas, pero tiene que tomar una siesta ahora que antes no hacía siesta, y se cansa mucho, pero es funcional. Ha tenido pérdida de peso también aproximadamente de 12 libras en esos 2 años, sin que no ha sido intencional. En el último año ha recibido terapia con antibióticos y esteroides en 3 ocasiones debido a exacerbaciones. Ha sido manejada por su médico primario todo este tiempo y simplemente porque no se mejoraba, la remiten a nuestra consulta. No tiene mayor historia de enfermedades, no tiene exposición al tabaco o ningún tipo de exposición ocupacional. Originalmente es de República Dominicana, pero ha vivido en la Florida por los últimos 40 años. Su padre tenía historia de EPOC, era fumador y murió a la edad de los 65 años por falla respiratoria. Su médico primario le prescribió un broncodilatador de corta acción para que lo use cuando se sienta que lo necesitaba. Y no toma ninguna otra medicina. Su examen físico en la consulta es benigno, no encontramos mayores cambios. Simplemente tiene una tos constante, inclusive mientras la examinamos, y su auscultación pulmonar es clara. Esta es su radiografía cuando presentó a la clínica y nosotros tenemos la facilidad de poder hacer una espirometría ahí mismo. Entonces pudimos hacer una espirometría en el mismo momento de que ella se presentó. Podemos ver que en la radiografía ya tiene ciertos cambios anormales que nos comenzaron a hacer pensar del diagnóstico, y su función de su espirometría tiene una función pulmonar bastante conservada. Esta es su tomografía, en ese momento basado en el tipo de presentación y la clínica que yo hago, que es de bronquiectasis. Pues obviamente pensamos que su diagnóstico era bronquiectasis y ordenamos una tomografía, y tengo ciertos cortes en donde podemos ver pues, que la paciente tiene bronquiectasis a diferentes niveles. Los exámenes iniciales que hicimos para el trabajo de bronquiectasis, hicimos una cuenta completa de sangre, un panel metabólico, niveles de inmunoglobulinas, incluyendo inmunoglobulina E, un test del sudor, marcadores reumatológicos, nivel de alfa-1 antitripsina y el genotipo. También obtuvimos un cultivo de esputo para bacterias, hongos y micobacterias. Los laboratorios generales fueron normales, los marcadores reumatológicos fueron negativos, los niveles de inmunoglobulina normales. El test del sudor fue normal, la concentración sérica de alfa-1 antitripsina fue de 30 miligramos por decilitro con un genotipo ZZ. Los cultivos salieron positivos para Mycobacterium avium, susceptible a los macrólidos. Como un paréntesis, la Florida es muy rica en infecciones con micobacterios, o para nosotros no es raro encontrar este tipo de bacterias en pacientes con bronquiectasis o con cualquier otro tipo de enfermedad pulmonar, con daño pulmonar. Solo para decir que la deficiencia de alfa-1 antitripsina y las bronquiectasias son comunes. Ya presentaron anteriormente ciertos datos en estos. Estas son dos presentaciones, una del registro de bronquiectasias en los Estados Unidos y la otra del registro europeo. En este momento tenemos una mujer de 56 años con bronquiectasias, con déficit de alfa-1 antitripsina, con enfermedad pulmonar asociada a micobacteria. Obviamente la mayoría de sus síntomas eran consistentes con enfermedad pulmonar
secundaria a la infección con la micobacteria y no necesariamente al déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tratamiento debe recibir este paciente? Estas son una de las opciones que pensamos. Decimos, vamos a tratar la infección, ¿no? Hay que tratar la micobacteria, obviamente ese es el mayor problema. Mucha gente observa a estos pacientes un poco más, se asegura que la infección sea consistente. Otra opción era, démosle terapia de aumento con alfa-1 antitripsina porque tiene déficit y esto y el otro, o combinar la opción 1 y la opción 3. Decidimos darle tratamiento para su infección. Tratamos con acitromicina, etambutol y rifampicina, que es el tratamiento de base para pacientes con enfermedad por micobacteria avium, que no es complicada. Regresó a la consulta la paciente 6 semanas después, continúa siendo sintomática, sus cultivos continúan siendo positivos. Decidimos continuar el mismo tratamiento muy temprano para decidir que el tratamiento estaba fallando, así que vamos a seguir. 6 semanas luego, ya son básicamente 12 semanas, vuelve a la clínica, nuevos cultivos, nuevas imágenes, nueva espirometría, y en este momento ya nosotros tenemos la capacidad de medir los niveles terapéuticos de los antibióticos para asegurarnos que estamos tratando bien y que no tenemos que cambiar dosis ni nada de eso. Continuaba sintomática, continuaba perdiendo peso, continuaba con mucha fatiga, claramente los cultivos seguían positivos. Después de 3 meses de tratamiento en este momento no hemos podido realmente mejorar ni siquiera sintomática. Muchas veces estos pacientes mejoran sintomáticamente cuando comenzamos el tratamiento con antibióticos y los cultivos demoran un poco más. Así que si ese hubiera sido el caso, tal vez yo no hubiera estado tan preocupado de que no estaba mejorando. La tomografía, al contrario de otros pacientes que comienzan a estabilizarse, continuaba presentando cambios, nuevos cambios y progresión de la enfermedad destructiva. Sus pruebas pulmonares estaban estables. Los niveles terapéuticos de los antibióticos fueron normales, así que no hubo necesidad de cambiar la dosis. En este momento ya tenemos 3 meses de tratamiento y la paciente no está respondiendo al tratamiento. Es cuando comenzamos a pensar, bueno, esta es una infección refractaria, tenemos que ser más agresivos con los antibióticos, deberíamos usar antibióticos endovenosos como la amikacina, por ejemplo, que sería la indicación aquí en un caso en que piensas que tus antibióticos no están siendo efectivos. Solo para cambiar un poquito el concepto, sabemos que los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina tienen los macrófagos de estos pacientes tienen dificultades para funcionar, dificultades para fagocitar, dificultades en muchos de los pasos que usan para eliminar y destruir las bacterias. Así que, poniendo todo en conjunto, decidimos dar un paso ilegal, ¿no? Y comenzar a la paciente con terapia de reemplazo 1 vez por semana, más obviamente continuamos los antibióticos. 4 semanas después los cultivos fueron negativos, síntomas mejoraron, la tomografía está estable, completó 1 año de antibióticos con cultivos negativos, ha continuado recibiendo terapia de aumento en su horario normal y ya lleva 2 años sin recibir antibióticos ni esteroides. Las conclusiones o los mensajes para llevar a casa, el mismo mensaje que doy siempre, el primer mensaje es que hay que seguir tratando y mejorar y continuar los esfuerzos para diagnosticar más pacientes o para diagnosticar a los pacientes con deficiencia de alfa-1. Todavía nos falta mucho en ese camino. Es muy importante, al menos en los Estados Unidos, en donde la mayoría de los pacientes con EPOC son vistos por médicos primarios y no necesariamente por pulmonólogos. Es muy importante educar e incentivar a los médicos primarios para que piensen en este diagnóstico. Hay que pensar que la función de la proteína alfa-1 va más allá de solamente la función antiproteasas. Y como ya hablaron antes de un MZ, ¿qué pasa cuál hubiera sido el approach o qué pasa si el mismo paciente se presenta con un genotipo MZ y niveles normales? ¿Cuál sería el approach en ese caso? I think eso es todo. Gracias.
no llegasteis a probar otro régimen antibiótico, no llegasteis a probar amicacina, que igual hubiera sido como más sencillo y barato, ¿no? Intentar una siguiente línea de tratamiento antibiótico antes de poner alfa 1. Amicacina no es sencillo porque significa ponerle una vía al paciente y mandarlo a la casa con dosis continuas. Pero 2 años de alfa 1 antitripsina tampoco es la opción más sencilla a plantear. No, pero si bien es cierto que era una opción darle antibióticos intravenosos y ver cómo funciona, no cumplía en mi visión la indicación para eso. Estos pacientes deben mejorar generalmente con el tratamiento oral, sobre todo si son susceptibles a macrólidos. Si no son susceptibles a macrólidos, entonces sí, definitivamente la indicación de entrada hubiera sido amicacina. Otra opción puede ser amicacina inhalada, que la tenemos ahora. Sin embargo, optamos porque no vimos ninguna mejoría. Es decir, 3 meses de antibióticos susceptibles y ni siquiera, nada, no se sintió un poquito mejor. Pensamos que tal vez podíamos mejorarla de otra manera. 30 miligramos Bajo, por 30. decilitro. 30, muy bajo, sí. Jorge, mi pregunta es al revés. ¿Por qué no empezaste desde el inicio con alfa 1 si era tan baja? Es interesante porque has discutido hace muchos años que es un antiinflamatorio. Y ahora con COVID, la gente aquí de España ha estudiado COVID y alfa 1, que muy probablemente protegía a aquellos que recibían alfa 1. Sí, mi curiosidad es saber por qué el grupo no pensó iniciar desde el inicio porque era tan bajo y que es antiinflamatorio. 2 respuestas. Primero, mi jefe me dijo que no. Pues esa es la más importante, hay que seguir. No voy a decir quién es mi jefe, pero muchos de ustedes saben quién es mi jefe. Y segundo, porque si bien es cierto, no entrábamos en la indicación ni en las guías, ¿no? Entonces tuvimos que salirnos un poco, tuvimos que hacer un poco de papeleo para tratar de poder... Tu caso es muy interesante, esto puede cambiar las guías, porque Mark y otros estamos aquí discutiendo cuándo empezar el tratamiento, o hay que tener la función baja, o la difusión. Y tú mostraste con la función pulmonar normal, pero con bronquiectasias y un disputo continuo refractario al tratamiento. Y tan pronto ha dado alfa 1 al paciente, hubo un cambio muy grande. Hay que pensar cómo se puede cambiar también las guías con un caso como ese. José, ¿puede pasar el micro Atrás. Gracias, José. No sé si cambiar las guías, si estamos listos para cambiar las guías. Mi opinión es que creo que ya alguien lo dijo anteriormente, creo que tenemos que ser un poco más flexibles. Michael dijo individualizar las decisiones. Yo creo más en ese. En el big picture no creo que estamos listos para decir vamos a darle a todo el mundo, pero creo que sí hay que buscar individualizar los casos. Bueno, basada en nuestra experiencia en Colombia, nosotros tenemos muchos pacientes con tuberculosis y también con micobacterias no tuberculosas. La recomendación, ¿cuál podría ser en caso que el paciente no responda? Y nosotros les hacemos seguimiento mensual con baciloscopio y cultivo de esputo, tanto a las tuberculosas como a las no tuberculosas, y en caso que no responda, sospechamos resistencia y les hacemos genotipificación en el Instituto Nacional de Salud, ya sea a las tuberculosas o a las no tuberculosas. Para las tuberculosas tenemos PCR en tiempo real, que el resultado sale el mismo día o de un día para otro y nos da resistencia a isoniazida y a rifampicina para las tuberculosas. Para las no tuberculosas no está disponible en todas las instituciones hacer las pruebas rápidas moleculares de resistencia, pero lo que yo habría hecho en caso de ustedes es, antes de pensar en que no me está respondiendo porque tiene déficit de alfa 1, es buscar resistencia, porque de pronto el esquema de primera línea no era suficiente en caso de que la micobacteria fuera resistente, y seguir con tantos síntomas ya por 3 meses de tratamiento no es normal, independiente del tipo de micobacteria. Y según la genotipificación, pues ahí sí ajustar el esquema de tratamiento antibiótico. Correcto, son 2 cosas. Primero, que sí era susceptible a los macrólidos,
Y eso es esa es la resistencia más importante que tú necesitas cuando hablas de Mycobacterium avium. Segundo, que no lo dije, cuando yo mando un esputo en el laboratorio nuestro, tenemos la suerte que yo tengo el genotipo de la bacteria y toda la resistencia. Esta micobacteria, la más simple del mundo. Sensible a macrólidos. Y sensible a los demás también. No importa, sensible a los demás también, sí. Algo que no se ha mencionado, hay 2 estudios publicados donde los portadores con Z tienen más prevalencia de micobacteria que las personas que no tienen Z. Eso, ha habido registro de eso. In vitro, la alfa-1 triplica la fagocitosis de los macrófagos cuando uno lo pone con micobacteria. Eso lo hemos hecho en laboratorio que no lo hemos publicado, pero otro grupo ya lo publicó. Así que la alfa-1 realmente aumenta la función de los macrófagos. Y por otro lado, la deficiencia aumenta la susceptibilidad de la micobacteria. Así que yo sí veo que hay una indicación de tratamiento futura, porque no lo hemos probado, pero definitivamente hay una relación. Yo sí hubiera tratado al paciente. Si tiene micobacteria resistente o que no se cura, la alfa-1 le ha hecho una diferencia a ese paciente, estoy seguro. Mejor no digo, es que ya me pusieron aquí en dificultad. Pero mi disclosure, estoy hablando fuera de las guías. Bueno, gracias, Jorge.